Los viejos cosacos que pueden dormir en la silla de montar llaman a los demás simples pasajeros a caballo. El viejo les dice lo que pueden hacer los viejos que saben montar para derrotar a Hitler. Una a una, la ciudad rusa fue invadida por los invasores. En el verano de 1942, nuevos carteles aparecieron en las calles de Moscú. Carteles dando la bienvenida a los aliados. Aliados cuya ayuda ya estaba llegando a las fortalezas rusas. A finales de 1940, investigadores rusos mantuvieron a 5 personas conscientes durante 15 días utilizando un gas estimulante experimental. Se les mantuvo en una cámara hermética, controlando cuidadosamente su ingesta de oxígeno para que el gas no les matara, ya que era tóxico en altas concentraciones. Antes de que existieran las cámaras de circuito cerrado de televisión, la celda solo tenía micrófonos y ojos de buey de cristal de 10 centímetros de grosor para vigilarlos. La celda tenía libros, catres para dormir, pero no ropa de cama, agua corriente y un retrete, y comida seca que habría bastado para los 5 durante más de un mes. Los sujetos eran presos políticos considerados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Durante los 5 primeros días, todo fue bien. Los sujetos apenas se quejaron. Se les prometió falsamente que serían liberados si obedecían la prueba y permanecían despiertos. Durante los 30 días, se controlaron sus conversaciones y acciones, y se observó que seguían hablando de incidentes cada vez más traumáticos de su pasado. Al cabo de 4 días, el tono general de sus conversaciones se volvió más sombrío. A los 5 días, empezaron a quejarse de las circunstancias y los acontecimientos que les habían llevado a donde se encontraban y empezaron a mostrar una intensa paranoia. Dejaron de hablar entre ellos y empezaron a susurrar alternativamente a los micrófonos y a los ojos de buey de los espejos unidireccionales. Extrañamente, todos parecían creer que podían ganarse la confianza de los experimentadores revelándoles a sus compañeros, otros sujetos cautivos. Al principio, los investigadores sospecharon que se trataba de un efecto del propio gas. Al cabo de 9 días, el primero de ellos empezó a gritar. Corrió por la celda y gritó con todas sus fuerzas durante 3 horas seguidas. Siguió gritando, pero solo conseguía emitir algún chillido ocasional. Los investigadores supusieron que se había cortado físicamente las cuerdas vocales. Lo más sorprendente de su comportamiento fue la reacción, o mejor dicho, la falta de reacción de los demás cautivos. Siguieron susurrando a los micrófonos hasta que el segundo de los cautivos empezó a gritar. Los 2 cautivos que no gritaban desmontaron los libros, manchando página tras página con sus propias heces, y los pegaron tranquilamente en los ojos de buey de cristal. Los gritos cesaron de inmediato. También cesaron los susurros a los micrófonos. Pasaron 3 días más y los investigadores empezaron a comprobar los micrófonos cada hora, para asegurarse de que funcionaban. Como pensaban que era imposible que no hubiera sonidos con 5 personas dentro, el consumo de oxígeno de la cámara indicaba que las 5 debían estar vivas. En realidad, se trataba de la cantidad de oxígeno que consumirían 5 personas durante una actividad física muy intensa. La mañana del 14º día, los investigadores hicieron lo que habían prometido no hacer para conocer las reacciones de los cautivos. Utilizaron un interfono dentro de la celda, con la esperanza de provocar alguna reacción de los cautivos, que temían que estuvieran muertos o fueran vegetales. Anunciaron: «Vamos a abrir la celda para comprobar los micrófonos. Aléjense de la puerta y túmbense en el suelo, o les dispararemos. Si obedecen, a uno de ustedes se le concederá la libertad inmediata». Para su sorpresa, oyeron una frase pronunciada con voz tranquila: «No queremos que nos liberen más». Se inició una discusión entre los investigadores y los militares que financiaban la investigación. Al no poder obtener más respuestas por el interfono, se tomó la decisión de abrir la celda. A medianoche del día 15,
se limpió la cámara de gas estimulante y se llenó de aire fresco. Inmediatamente se oyeron voces por los micrófonos. 3 voces diferentes comenzaron a suplicar, como si rogaran por la vida de sus seres queridos, que se volviera a abrir el gas. La cámara se abrió y enviaron soldados a buscar a los sujetos de prueba. Empezaron a gritar aún más fuerte que antes, y lo mismo hicieron los soldados cuando vieron lo que había dentro. 4 de los 5 sujetos de prueba seguían vivos. Aunque nadie podía decir con certeza en qué condiciones estaban vivos, ninguno había tocado la dieta que quedaba del 5.º día. Se habían metido trozos de carne de los muslos y el pecho de un sujeto muerto por el desagüe del centro de la cámara, bloqueándolo y permitiendo que se acumularan 10 centímetros de agua en el suelo. Nunca se ha podido determinar con exactitud qué parte del agua del suelo era sangre. A los 4 supervivientes también les arrancaron grandes secciones de músculo y piel. El desgarro de la carne y la exposición del hueso en las yemas de los dedos indicaban que las heridas habían sido infligidas con las manos y no con los dientes, como los investigadores habían creído en un principio. Un examen más detenido de la ubicación y el ángulo de las heridas indicó que la mayoría, si no todas, habían sido autoinfligidas. En los 4 sujetos se habían extirpado los horripilantes órganos situados bajo la caja torácica. El corazón, los pulmones y el diafragma permanecían en su sitio. La piel y la mayor parte de los músculos adheridos a las costillas fueron desprendidos, dejando al descubierto los pulmones a través de la caja torácica. La sangre, los vasos sanguíneos y los órganos permanecían intactos, pero habían sido extraídos y estaban esparcidos por el suelo, dispersos alrededor de los cuerpos desarraigados, pero aún vivos de los sujetos. Era evidente que los tractos digestivos de los 4 estaban funcionando, digiriendo la comida. Rápidamente se hizo evidente que lo que estaban digiriendo era su propia carne, que habían estado arrancando y comiendo durante días. La mayoría de los soldados eran de las fuerzas especiales rusas de la instalación, pero muchos se negaron a volver a la celda para recuperar a los sujetos de prueba. Estos pedían a gritos que los dejaran en la celda y, alternativamente, suplicaban y exigían que se volviera a encender el gas para mantenerlos despiertos. Para sorpresa de todos, los sujetos opusieron una feroz resistencia al ser sacados de la celda. Uno de los soldados rusos murió al serle arrancada la garganta. Otro resultó gravemente herido. Le arrancaron los testículos y le cortaron una arteria de las piernas con los dientes de uno de los sujetos de prueba. 5 soldados más murieron, si se cuentan los que se suicidaron en las semanas siguientes al incidente. Durante la lucha, a uno de los 4 sujetos vivos se le rompió el bazo y murió desangrado casi de inmediato. Los investigadores médicos intentaron sedarle, pero resultó imposible. Le inyectaron más de 10 veces la dosis humana de un derivado de la morfina, pero aún así luchó como un animal acorralado, rompiendo las costillas y los brazos de uno de los médicos. Cuando se comprobó que su corazón seguía latiendo durante 2 minutos enteros, después de desangrarse hasta el punto de que había más aire que sangre en su sistema vascular, incluso después de que se detuviera, siguió gritando y pataleando durante otros 3 minutos, intentando atacar a cualquiera que estuviera a su alcance y repitiendo la palabra más una y otra vez, cada vez más débil hasta que enmudeció. Los 3 sujetos de prueba supervivientes fueron encadenados fuertemente y llevados a un centro médico. Los 2 con las cuerdas vocales intactas seguían pidiendo gas, exigiendo que no los despertaran. El más herido de los 3 fue llevado al único quirófano de que disponían las instalaciones. Durante el proceso de preparación del sujeto para volver a colocarle los órganos en el cuerpo, se hizo evidente que era inmune al sedante que le habían administrado para prepararlo para la operación. Luchó furiosamente contra las ataduras cuando le administraron el gas anestésico. Consiguió romper la correa de cuero de una muñeca de 10 centímetros de grosor, incluso bajo el peso del soldado de 90 kilos que la sujetaba.
Hizo falta un poco más de anestesia de lo habitual para anestesiarle, y en cuanto sus párpados se abrieron y cerraron, su corazón se detuvo. La autopsia del sujeto, que murió en la mesa de operaciones, reveló que su sangre tenía un nivel de oxígeno 3 veces superior al normal. Sus músculos, que aún estaban unidos a su esqueleto, estaban gravemente desgarrados, y en su lucha por no ser sometido, se había roto 9 huesos. La mayoría de ellos estaban rotos por la fuerza que sus propios músculos habían ejercido sobre ellos. El segundo superviviente, el primero del grupo de 5 en sobrevivir, empezó a gritar. Tenía las cuerdas vocales destrozadas, no podía pedir ni oponerse a la operación, y solo movió violentamente la cabeza, en señal de desaprobación, cuando le administraron el gas anestésico. Movió la cabeza afirmativamente cuando alguien sugirió a regañadientes intentar la operación sin anestesia, y no reaccionó durante las 6 horas que duró el procedimiento de sustitución de los órganos abdominales e intento de cubrirlos con lo que quedaba de su piel. El cirujano afirmó repetidamente que era médicamente imposible que el paciente siguiera con vida. Una asustada enfermera que asistió a la operación declaró que en varias ocasiones vio que la boca del paciente se curvaba en una sonrisa cuando sus ojos se encontraron con los de ella. Cuando terminó la operación, el paciente miró al cirujano y empezó a resollar con fuerza mientras intentaba hablar. Suponiendo que se trataba de algo muy importante, el cirujano trajo papel y bolígrafo para que el paciente pudiera escribir su mensaje. Era sencillo. Sigue cortando. Otros 2 sujetos se sometieron a la misma operación, pero sin anestesia. Aunque se les administró un paralizante mientras duró la operación, al cirujano le resultó imposible realizarla mientras los pacientes reían continuamente. Una vez paralizados, los sujetos solo podían seguir con la mirada a los investigadores que los trataban. El paralizador fue eliminado de sus cuerpos en un tiempo anormalmente corto, y pronto ya estaban intentando salir de sus marcos. En cuanto pudieron hablar, volvieron a pedir el gas estimulante. Los investigadores intentaron preguntarles por qué se habían autolesionado, por qué se habían arrancado las tripas y por qué querían ser gaseados de nuevo. La respuesta era solo una: tengo que seguir consciente. Los 3 sujetos fueron reforzados y devueltos a la celda, a la espera de que se decidiera qué hacer con ellos. Los investigadores, que se enfrentaban a la ira de sus patrones militares por no cumplir los objetivos declarados del proyecto, decidieron aplicar la eutanasia a los sujetos de prueba supervivientes. El comandante, un oficial de división del KGB, vio potencial en ellos y quiso ver qué ocurriría si volvían a ser sometidos al gas. Los investigadores se opusieron enérgicamente, pero su decisión fue anulada. Como preparación para volver a meterlos en la celda, los sujetos fueron conectados a un electroencefalógrafo y sometidos a un confinamiento prolongado. Para sorpresa de todos, los 3 dejaron de resistirse en cuanto se supo que iban a ser gaseados de nuevo. Era evidente que en ese momento los 3 luchaban por mantenerse despiertos. Uno de los sujetos que podía hablar tarareaba fuerte y continuamente. El sujeto mudo se esforzaba por mantener los pies en las ataduras de cuero. Primero el izquierdo, luego el derecho, luego el izquierdo otra vez, para concentrarse en algo. El sujeto restante sacó la cabeza de la almohada y parpadeó rápidamente. Fue el primero en ser conectado al electrocardiógrafo. La mayoría de los investigadores observaron asombrados sus ondas cerebrales. La mayoría de las veces eran normales, pero de vez en cuando se volvían locas inexplicablemente. Parecía como si hubiera experimentado la muerte cerebral varias veces antes de volver a la normalidad. Concentrada en el papel que se desplazaba por el monitor de ondas cerebrales, solo una enfermera vio cómo se le cerraba el ojo en el mismo momento en que su cabeza golpeaba la almohada. Sus ondas cerebrales entraron momentáneamente en un sueño profundo y luego se aplanaron por última vez
mientras su corazón se detenía simultáneamente. La única entidad que podía hablar empezó a gritar que la sellaran. Sus ondas cerebrales mostraban ahora las mismas líneas planas que las de un hombre que acababa de morir al quedarse dormido. El comandante dio la orden de sellar la cámara con los 2 sujetos de prueba dentro y 3 investigadores. Uno de los 3 nombrados sacó inmediatamente una pistola y disparó al comandante a bocajarro entre los ojos. Luego apuntó con el arma al sujeto de pruebas mudo y le voló los sesos. Apuntó con el arma al sujeto restante que seguía encadenado a la cama mientras el resto del equipo médico y de investigación abandonaba la habitación. «No voy a encerrarme aquí con estas cosas, ni contigo», gritó al hombre atado a la mesa. «¿Quién es usted? Necesito saberlo». El sujeto sonrió. «¿Lo has olvidado tan fácilmente?», preguntó el sujeto. «Nosotros somos vosotros. Somos la locura que acecha en cada uno de vosotros, suplicando ser liberada a cada momento en las profundidades de vuestra mente animal. Somos aquello de lo que os escondéis en vuestras camas cada noche. Somos lo que dormís con silencio y parálisis cuando vais a vuestro santuario nocturno, donde no se nos permite poner un pie». El investigador hizo una pausa, luego apuntó al corazón del sujeto y disparó.